Buen día. Siempre es un gusto, hermanos, estar acá con ustedes. Como el tiempo es el enemigo común para todos los que vivimos en esta esfera de la vida eterna, vamos a aprovecharlo porque este es un sermón de largo aliento. Esto significa que aquellos que no desayunaron van a tener dificultades, pero no, vamos a intentar terminar a eso antes de las 2 de la tarde. Hace más de 4.000 años, Europa estaba saliendo apenas de su edad de piedra. Grecia y Roma apenas echaban raíces. Mesopotamia no había alcanzado el cenit, a la que la llevó el imperio asirio y más tarde el imperio neobabilónico en la persona del rey Nabucodonosor I. Pero para entonces ya Egipto era la mayor potencia mundial y la civilización que más tiempo ha perdurado a través de la historia. Sin embargo, los antiguos egipcios, quien lo creyera, no vivían en tan buenas condiciones ni rodeados de tanta opulencia como hasta hoy posiblemente nosotros pensamos. Los egipcios sufrían de hambre, malnutrición, multitud de enfermedades infecciosas y una altísima tasa de mortalidad infantil. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó el proyecto de investigación liderado por la Universidad de Jaén, titulado Cubet el Hawa. En ese proyecto de investigación participaron antropólogos de diversas universidades, como la Universidad de Granada y el Consejo Supremo de Antigüedades de la República Árabe de Egipto. Llama la atención que los primeros resultados de esa investigación concluyeron que no solamente los egipcios vivían precariamente, sino que prácticamente en toda la sociedad egipcia, en todos los niveles culturales de la época, al realizarse los análisis antropológicos de los restos humanos, se llegó a la conclusión que la población en general y también los gobernadores, la clase social más alta, vivían en condiciones de salud muy precarias, tanto que se considera que esa población egipcia estaba prácticamente en el límite de la supervivencia. Pero nosotros, cuando vemos documentales y cuando la historia nos dice que esa fue una gran potencia, uno se imagina que todos los egipcios vivían bien. Pero esta investigación demostró todo lo contrario. Esa gente se estaba muriendo de hambre. Los antropólogos también afirmaron en sus descubrimientos que la esperanza de vida de los egipcios apenas llegaba a los 30 años, en virtud a que sufrían grandes trastornos gastrointestinales, serios problemas de malnutrición, agudos episodios de diarrea derivados de la ingesta, del consumo del agua contaminada del río Nilo. Y esto es interesante porque, de acuerdo a lo que nos dicen los historiadores y a la misma historia egipcia, ellos tenían al río Nilo como un dios. Ustedes recuerdan que en las plagas que caen sobre Egipto, mandadas por Dios, una de las plagas golpeó directamente al Nilo, cuyas aguas, que para los egipcios eran motivo de salubridad, motivo de fecundidad, se convirtieron en sangre y se convirtieron ahora en vehículo de muerte. De esa manera Dios estaba atacando directamente a la mitología egipcia, y en el caso que estamos reseñando, los antropólogos dicen que el consumo de agua contaminada del río estaba enfermando a los egipcios. Otro detalle, tengo en la congregación o hay en la congregación algún médico
Oiga, estamos mal. Si, ojalá y nadie se enferme ahorita, porque si no vamos a pasar la feba. Pero bueno, hay alguien que sepa algo de salud, no de botánica. Yo no quiero un yerbatero, con el respeto que se merecen los yerbateros, pero es que yo necesito a alguien que haya estudiado anatomía, que haya tomado un cuerpo, lo haya diseccionado, le haya visto los huesos y me pueda dar la razón en lo siguiente. Cuando nosotros, los seres humanos, estamos en una etapa pequeñita de crecimiento, el tipo de minerales que nosotros consumimos, sobre todo los minerales, hacen traza, dejan huella en nuestros huesitos. No se ven, pero los estudios lo pueden detectar. Bueno, resulta que esos peladitos egipcios, esos niñitos egipcios, se morían y en sus huesitos no se encontraban trazas prácticamente de ningún mineral, lo que determina que esas pobres criaturitas estaban realmente en la inopia total. Se estaban muriendo y se murieron de plano. ¿Por qué? Porque no había buena alimentación. Y eso que el Bajo Egipto, donde desemboca el río Nilo y donde estaba la tierra de Gosén, donde fue ubicado el pueblo de Israel, se supone que allí estaba la despensa. Se hicieron descubrimientos en una tumba en donde se encontraron momias en gran cantidad, pertenecientes a jóvenes entre 17 y 25 años. Y el registro sagrado nos dice que cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ustedes recuerdan qué le dijo Dios a los israelitas, que de contera nos llega también a nosotros. Si ustedes guardan mis mandamientos, dice Dios, si guardan mis estatutos, mis preceptos, las ordenanzas que yo he dado para que las pongan en ejecución, ¿qué dice la Biblia? No les pasaría a ellos ninguna de las enfermedades que yo mandé. Esto es importante explicarlo. Cuando la Biblia dice yo mandé, pareciera ser que Dios se complace en decirle a los egipcios, en vista de que ustedes no son seguidores de mi persona, entonces tengan enfermedades. Ahí les mando la lepra, les mando la tisis, les mando tuberculosis, les mando todo lo que sea, porque se lo merecen. Cuando nosotros leemos que Dios mandó, eso es lo que nosotros pensamos, pero no es así. El Dios de la Biblia, el Dios que usted y yo servimos, no es un Dios que se complace en mandar las enfermedades, porque no es Él el que manda las enfermedades. Es Satanás quien la manda. ¿Y por qué permite Dios que a veces nuestros cuerpos sean afectados por enfermedades? Porque no hacemos caso a las leyes que Él nos ha dado. Ese pensamiento que dice que yo mandé a los egipcios es una forma muy hebraica de decir, como ellos no creían en mí, yo no podía bendecirlos con el cerco de protección. Y como yo no podía bendecirlos con el cerco de protección, entonces quedaban a merced de Satanás. ¿Ustedes recuerdan el caso de Job? ¿Ustedes recuerdan el diálogo que tiene Satanás con Dios? Y que Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y que Satanás le dice, sí, yo lo conozco bastante bien. Me doy vueltas por allá por su casa casi todos los días, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 200 veces al día lo visito, porque es que ese tipo yo no comprendo cómo es que está tan firme. Pero ya sé por qué, porque tú lo bendices mucho, quítale la bendición y lo arruina en un 2x3. Se mantiene Job firme. Luego se le acerca otra vez Dios y le dice, ajá, ¿qué dices ahora de mi siervo Job? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su salud, pero tócalo. Y Dios dice, yo no lo toco, tócalo tú, yo te permito que tú lo toques. Pero eso sí, no le quites la vida, porque la vida solo me pertenece a mí. Soy yo el que quita y pone vida, tú no. Y lo tocó. ¿Quién enfermó a Job? ¿Y quién pensó Job que lo había enfermado? ¿Qué pasa con los adventistas cuando a veces somos tocados por la enfermedad?
A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué? Hermanos míos, apreciadas visitas que nos escuchan, Dios nunca enferma a nadie, porque Él es el autor de la vida, Él es el dador de la salud. En presencia de Dios, la enfermedad huye. Los que son padres aquí y que aún no son miembros de la Iglesia Adventista, usted sabrá que cuando su hijito está enfermo, usted no duerme. Si usted es un buen papá, hago la salvedad. Y cuando hablo de papá me refiero a los dos. No se duerme porque el hijo está enfermo. ¿Cree usted que porque un niño de ustedes o un hijo de ustedes ha sido terco y rebelde, usted va a ir a un hospital o a un banco de enfermedades, se trae una ampollita, se la aplica a su muchacho para que se enferme, para que respete y aprenda? ¿Usted haría eso? Y dice Jesús, y si ustedes y yo, siendo malos, no hacemos eso, ¿cuánto menos lo hará Dios? Entonces, Dios le está diciendo le decía a los israelitas que ninguna de esas enfermedades se las mandaría a ellos si obedecían los preceptos. Por razones que no viene al caso mencionar, estuvimos visitando esos dos países. Les cuento algo, hermano. Esto que yo estoy diciendo en estos momentos no lo hago con el ánimo de chicanear, porque es lo menos que yo hago. La mayoría de los miembros de iglesia no sabrán a dónde voy yo, porque no me gusta pararme aquí y decir yo estuve en tal parte y haciendo no sé qué cosa. No, eso a mí no, eso a usted no le interesa. Pero si yo viajo es por algo. Y tuvimos la oportunidad de hacer eso con un propósito. Y hoy lo menciono porque el sermón lo exige. Los que alguna vez han estado allá en Israel, pasen por Taba de Israel a Egipto. Y usted se va a dar cuenta de algo que es sorprendente. Mientras usted está en Israel, se nota que hay salubridad. Se nota que hay cuidado, se nota que hay salud, que hay propensión a la higiene. Usted no encuentra perros muertos, caballos muertos, camellos muertos, nada de eso. Pero cuando uno ingresa de Taba, que está de este lado en la frontera de Egipto, y pasa como una especie de túnel, usted sale de aire acondicionado y entra a acondiciónate el aire. Porque uno entra y un tremendo calor y a sofá enseguida aquí, y entra y empieza a sentir olores, y cuando usted entra a Egipto, hoy, yo no te estoy hablando de aquel tiempo, te estoy hablando de hoy, usted encuentra que hay un desaseo de Padre y Señor mío. Agarre la carretera y empieza a ver camellos muertos, perros de cuanta cosa. ¿Qué fue lo primero que nos dijeron? Ni se les ocurra tomar agua. Lleven agua embotellada. Y si han de comprar agua, compren agua embotellada en almacenes internacionales. Porque el agua la toman del río Nilo, que está hipercontaminado, y usted se va a garantizar, si toma esa agua, una gran diarrea. Siendo positivos. ¿Tenía Dios razón? Sí. ¿Por qué la iglesia adventista hoy goza de una diferencia en términos de salud? Porque nosotros de una forma u otra obedecemos los principios de Dios, y hay más salud en la iglesia nuestra que en otros cuerpos religiosos similares a nosotros. Pero debiese haber más salud. Yo no vengo a hablar de la reforma pro salud. Yo lo que vengo a hablarles es de algo, por eso le dije hasta las 2 de la tarde. Lo cierto es que el registro bíblico dice que la relación que tenía Egipto con los pobladores semitas, los descendientes de Jacob, es bastante estrecha, al punto que uno de los descendientes de la rama cananea de los semitas, el visir José, se constituyó en un salvador
pues de manera asombrosa, este hombre había previsto una desaceleración económica que la ocasionaría una sequía sin precedentes que azotaría al país. Estoy hablando en términos técnicos. La Biblia habla simplemente que José predijo una hambruna. Hoy nosotros llamamos una desaceleración económica por causa de la hambruna. En esa antigua potencia llamada Egipto nació Moisés, uno de los hombres más venerados y respetados por las tres religiones monoteístas, a saber, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Veamos, Moisés para el judaísmo es el legislador por excelencia. Para el islamismo es el único profeta con el cual Dios habló cara a cara. Hace unos años, un exalumno mío, no adventista, me regaló lo que para él se constituía en uno de sus bienes más preciados, por cuanto se lo había heredado su abuelita, una señora de un altísimo nivel cultural, una antioqueña de altas letras. Y esa señora, que había andado mucho el mundo en su juventud y cuando era profesional, le obsequió a él un ejemplar del Corán, con la salvedad de consérvalo para siempre como un recuerdo mío. Resulta que la señora yo la conocí, y como le gusta la lectura y le gusta la historia y a mí me gusta ese asunto, pues nos encarretábamos y hablábamos y toda esa cuestión, y me tomó mucho afecto la señora, buena católica. Y con su hijo con su nieto teníamos una excelente relación. Y un día cualquiera se presenta este muchacho a mi oficina y me dice: profe, tengo algo para usted, y lo tenía envuelto en algo muy especial. Aquí está. ¿Qué era? El Corán. Y tenía la dedicatoria. Y yo le dije: ¿y tú por qué me estás regalando algo que tu abuelita te encareció que no lo regalases? Ah, es que ella misma me dijo que se lo regalara a usted. Ahí lo tengo. Hay que leer el Corán. Lo tengo que leer. Y dentro del Corán usted se va a encontrar que ellos hablan no menos de 196 veces de Moisés, con el nombre árabe de Musa. ¿Ustedes han oído hablar a un sujeto llamado Musa Besaile? Yo no he dicho que él sea corrupto. Eso lo dice la prensa y yo le creo. Moisés Besaile, Musa Besaile. ¿Cuántas veces aparece mencionado Moisés en el Corán? No menos de 196 veces. Para el cristianismo, Moisés es un tipo de Cristo. Para la iglesia adventista, Moisés es un tipo de Cristo. Es decir, hermanos, que Moisés es muy importante. Es tan importante que para 15 millones de judíos es importante. Para un poco más de 1.200 millones de musulmanes es importante. Y para un poco más de 2.200 millones de cristianos, Moisés es importante. Es decir, que estamos más o menos al frente de un 50%, puede ser menos, de la población mundial que considera que Moisés es una persona importante. Debe ser muy importante. Pero yo no vengo a hablar de ese hombre tan importante, aunque vengo a hablar de Moisés. Si usted quiere investigar acerca de Moisés, hágalo. Pero esta mañana yo quiero presentar un aspecto de la vida de Moisés que nos es común a todos nosotros. ¿Quiénes son adventistas del séptimo día aquí? ¿Usted se siente feliz de ser adventista? Está firme, está sólido. Usted necesita a Esteban Bor para que lo mantenga en la fe. Usted necesita a Jonathan Márquez para que lo mantenga en la fe. Necesita a Bullón. Necesita a algún pastor de la iglesia adventista. ¿Quién te sostiene a ti? Esa es nuestra fe. Nosotros estamos basados en la fe de Cristo Jesús. Y a nosotros no nos debe mover nadie ni nada, a menos que nos lo demuestren con un escrito está. Pero de lo contrario, yo formo parte de la misma iglesia a la que usted hoy dice pertenecer con seguridad.
En el antiguo Egipto, ¿a qué me refiero? A la educación. No voy a hablar de la educación académica, voy a hablar de la educación que Dios transmite a todo aquel que decide ser instruido por Él. Hay muchas personas que han aprendido a leer en la Biblia. Hay otras personas que sin gozar de altos títulos académicos han derrotado a muchas personas con el argumento que da la verdad que emana de la palabra de Dios. Yo vengo a hablarles de eso en esta mañana. En el antiguo Egipto, la figura y función del educador se diversificaba, pero se materializaba en las figuras del faraón, el visir, el sacerdote, el escriba y la mamá, el hogar, ya en el ámbito doméstico. Se podría, a partir de este dato, elaborar una jerarquía de la educación. La base eran los padres, luego el escriba, luego el sacerdote, luego el visir y por último y más importante el faraón, a quien los egipcios consideraban la encarnación de Ra, la encarnación de la deidad. En consecuencia, si nosotros miramos que Moisés vivió en Egipto y que fue educado en Egipto, segurísimos estamos de que él pasó por cada una de esas etapas. Ay, se me había olvidado algo con los niños y Davinson. Se me había olvidado, niños, esténse pendientes de cuántas veces digo Moisés, de cuántas veces digo Egipto y cuántas veces menciono educación. ¿Vale? A mí se me había olvidado, que me había entusiasmado ya con esto. Bien. Así que Moisés fue educado en toda la sabiduría egipcia. Él pasó por esa estructura. Primero, su madre Jocabet. Se dice que aproximadamente Moisés pasó al lado de Jocabet más o menos unos 12 años. No tenemos certeza, pero más o menos unos 12 años. Luego pasó a las manos del escriba. El escriba le enseñó las letras y el idioma egipcio. Luego el sacerdote le enseñó a Moisés los misterios del culto politeísta egipcio. Posteriormente el visir o su delegado le enseñaría a Moisés las leyes del país. Y por último Faraón le entregaría la fórmula para ser Dios. Por todo eso pasó Moisés. Pero les voy a leer una declaración que escribe Elena de White, para mí, profeta de Dios. Escribe lo siguiente: Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo general y legislador. En la corte de Faraón, continúa White, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. Civil y... Yo nunca pagué el servicio militar porque a mí me hubiesen o me matan allá o me echan. Porque es que yo no sé por qué desde niño me perdonan esta confesión, pero me prometen, no, es que cómo van a prometerse, ahí lo están grabando, pero bueno, me prometen no decírselo a nadie. A mí no me gusta que me manden. Levanten la mano a aquellos que les gustan que los manden. Bueno, levanten la mano a aquellos que no les gusta que los manden. Pero ya los estoy mandando. Bueno, desde niño yo tuve eso, no me gustaba que me mandaran. ¿Qué tal yo ahí en el ejército, donde uno tiene que rendirle pleitesía? Mi coronel, mi no sé qué mí ni qué nada, usted no es nada mío, ni yo soy de usted, ni usted es mío. Así que por eso no presté el servicio militar, pero sí aprendí cosas malas. Cuando yo era estudiante de bachillerato y un poquito cuando estaba estudiando teología, ¿saben qué se me dio a mí? Dizque aprender karate. Y entonces yo me ponía a practicar karate. Ustedes saben que el karate requiere de mucha disciplina. Y entonces nos ponían a hacer ejercicios de toda cosa, hasta hacer ejercicios con 2 dedos.
y meter los dedos en arena caliente, porque el tal sensei ese que yo tenía, que vivía yo en ese entonces en Panamá, el bendito chino ese me enseñaba esas cosas malas. Y yo estaba feliz porque me sentía ya Bruce Lee, una persona así importante. Y era bueno, porque yo jugaba fútbol y encima de eso dije practicando karate. ¿Le enseñaron a Moisés karate? ¿Y usted cómo sabe que no? Porque aquí está diciendo que fue enseñado en todo asunto militar. Y aquellos que han prestado el servicio militar aquí en Colombia, a usted debieron haber enseñado también el combate cuerpo a cuerpo y cómo manejar cierto tipo de situaciones cuando te veas desarmado. ¿Cree usted que esto es ahora? No, eso es de siempre. Así que Moisés también sabía Karate Do y lo puso en práctica una vez cuando llegó allá a Jetro. Recuerden ustedes que llegaron unos pastores y empezaron a espantar a las muchachas y llegó Moisés y ya, ¿qué pasa aquí? Y pam, pim, pum, puso a todo el mundo en su lugar y le dio agua a las muchachas. Y eso le valió que Séfora se enamorara de él. Es bueno de vez en cuando estas cosas, pero eso es malo practicarlo. Entonces, el monarca, o sea, Faraón, había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición. Y dice la Biblia, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y en sus hechos. Eso lo encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 22. Así que yo creo que nosotros podríamos dividir la vida de Moisés en las siguientes etapas. De 0 a 12 años vivió como clase baja, porque vivía con la mamá, y la mamá estaba en el lumpen proletariado. La mamá estaba vaciada, la mamá era esclava, la mamá vivía por allá en un tugurio. Allá vivió Moisés hasta los 12 años. Luego se lo llevan a la metrópoli, donde pasa de la clase baja a la clase alta, altísima. Miren, ¿quiénes son nacidos en los pueblos? No, mejor. ¿Quién es campesino de nacimiento? Yo también levanto mi mano, yo soy campesino de nacimiento y me siento feliz de ser campesino de nacimiento. Pero del campo pasé di un salto cuantitativo en cultura, me fui para un pueblo. Y de la finca de mi papá llegué a la gran metrópoli de Guaranda, Sucre. Pueblo horrible en gran manera. Y allá viví yo hasta no sé qué edad. De Guaranda vengo a la gran metrópoli paisa, Medellín, 1977. Cuando yo llego acá a Medellín, quedé deslumbrado. Buses, taxis. En mi pueblo el taxi, el más cotizado era un burro. Buses, ¿qué buses ni qué nada? Una jarria de camello, de caballo era lo que había allá, nada de eso. Y yo llego acá, y el corronchito, que así los interioranos nos dicen a los costeños, cosa que usted está muy equivocado, porque el término corroncho se aplica a cualquier espécimen humano que adolezca de la más mínima educación y que hay que atraerlo con espejito de la manigua. Pero el corronchito llegó acá a Medellín, deslumbrado. ¡Wow! Y casi acá, yo nunca he dejado de ser adventista, pero acá aprendí cosas malas, que no se las voy a decir ahora. Pero Moisés no fue deslumbrado. A pesar de que dio ese salto de la clase baja a la clase más alta, Moisés había recibido una educación tan sólida que no lo movió nada. Cualquiera se hubiese deslumbrado, pero no. Alguien hubiese pensado, voy a estudiar en la mejor universidad del mundo. He sufrido un desplazamiento forzoso por la violencia. Y Moisés va a parar ahora ya, 40 años después, se va a Madián otra vez, lejos de la academia. ¿Qué título recibió Moisés cuando estudiaba en la Universidad de Egipto? Recibió todos los doctorados que usted quiera. Y a esto le suma que era un hombre simpático. Porque cuando la mamá lo ve, dice, este niño es hermoso. Madres, díganme honestamente, ustedes han tenido hijos, ¿verdad?
Y de verdad, ¿usted cree que todos los niños son hermosos cuando nacen? No. Hay unos que uno los ama porque hay que amarlos. Pero hay otros hijos que nacen que hay que mirarlos con ojo de misericordia, porque de verdad que no nacen bonitos. Pero la mamá dijo que cuando este muchacho nació era hermoso. Y Moisés era hermoso, era bonito, era famoso, era alto, fuerte, sabía karate, sabía hablar muchos idiomas. Era un tipo supremamente culto, tenía unos modales exquisitos, había sido educado en Alto Turmequé. Moisés era una gran persona. Pero él pensó que eso que él tenía era suficiente para ponerse al servicio de Dios. Mi querido hermano, yo te voy a decir algo a ti en esta mañana. Hay algunos que están aquí que aún no son miembros de la iglesia adventista. Y a veces he oído de personas que dicen, ¿para qué yo voy a entrar a esa iglesia de ignorantes? Me ha tocado defender la iglesia adventista diciendo lo siguiente: discúlpame, pero para que usted entre a la iglesia adventista, usted tiene que ser inteligente. La razón es simple: el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio para satisfacer las curiosidades de nadie, ni para que a nadie le agrade. Es para que usted la piense, porque la salvación es en serio. Tan en serio es que Jesús, allá en Lucas 13 y 14, dice que una gran multitud lo seguía y de pronto se voltea y les dice: si alguien quiere venir en pos de mí. Y además dice: ¿qué rey que va a la guerra contra alguien que viene contra él con 100,000 soldados? Estoy exagerando la nota. Él, su ejército solamente tiene 10,000. Saquen cuentas. Y eso les digo yo y a ustedes, aquellos que aún no son miembros de la iglesia adventista. Saquen cuentas. Si vale la pena servir a Dios y hacer cualquier sacrificio, incluido tus grandes estudios. Cuando tú tienes estudios grandes, títulos académicos, pero de repente te encuentras sin trabajo, ¿tú qué haces? Nada. ¿Qué hubieses hecho tú si después de ser educado en la mejor universidad del mundo, que se supone hoy es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de pronto te desplazara la violencia? Recuerden que Moisés tuvo que salir huyendo. Te estuviese buscando la Interpol, estás en la lista roja de Interpol, estás asediado por la vigilancia satelital. ¿Tú qué harías? Hermano, me voy. ¿A dónde? A donde no me encuentren. ¿De qué te servirían tus logros académicos? De nada. En esas condiciones, Dios encuentra a Moisés. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 3. Allá Dios encuentra al PhD, al ThD. Son las abreviaturas de doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en ciencia. Allá estaba ese doctor apacentando ovejas. No es que pastorear ovejas sea algo indigno, solo que para un hombre de tanta preparación académica no era lo deseado. Acostumbrado a la investigación de alto nivel, Moisés decide realizar un análisis de un fenómeno que acaba de observar: la zarza. Él está observando algo. Y él decide hacer algo que es el primer paso del método científico, que es la observación, y se queda observándolo. Da un siguiente paso y dice: voy a ver qué es esto. Y la primera lección que recibe de parte de su nuevo maestro, que se llama Dios, le dice: un momentito, muchacho, detente. Conmigo las cosas no son así. Tus estudios delante de mí no valen nada. Lo que tú necesitas en estos momentos es aprender a desaprender. Y le dice: quita el calzado de tu pie, no te muevas, no vengas para acá. Es curioso que Dios no le ordena quitar el vestido, sino el calzado. ¿Por qué? Porque el pie es símbolo del andar, es símbolo del recorrido humano, como lo dice Isaías 52:7. Aquí el pie representa a todo el ser, que es una típica manera hebrea de tomar una parte del cuerpo por el todo, una especie de metonimia también. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés: para tú investigarme, para tú entenderme, debes desandar lo andado.
Debes borrar tus logros académicos, que como te habrás dado cuenta, no te han servido de nada hasta ahora, sino para meterte en problemas. Ahora ven, te voy a matricular en una nueva universidad, te voy a meter en otra iglesia, para que tú aprendas a entenderme a mí. En esta universidad no hay notas, no hay aula, no hay construcción humana, no hay exámenes de estado, no hay ECAES. Ven, Moisés, tengo el gusto de presentarte a tus nuevos compañeros. Y cuando se voltea Moisés para mirar a sus nuevos compañeros, ve a un grupo de ovejas que lo miran con la curiosidad del que nada entiende. Y lo único que le dijeron fue, "Bé". Le dice Dios, cuando yo te gradúe, entonces y solo entonces lo que aprendiste en Egipto te podrá servir de algo. Y saben, hermanos, esto es verdad. Esto es verdad. Por razones que yo ignoro, toda la vida yo quise ser médico misionero. Llevo una herida en mi cuerpo y tengo un dolor en mi alma todavía. Porque toda la vida yo quise ser médico misionero. A mí me encanta atender a las personas que están enfermas. Bueno, la hija mía está aquí, puede dar razón de eso, ¿verdad o mentira, Andreita? A mí bueno, si yo digo encanta, es posible que haya un miembro de iglesia que diga, esa palabra no se utiliza porque eso viene de encantamiento. Si yo digo fascina, esa palabra tampoco se dice porque eso significa fascinación. Pero son palabras que nosotros utilizamos. A mí me gusta mucho atender a la persona, me gusta mucho el servicio. Pero yo no sé por qué Dios a mí no me permitió terminar la carrera que yo había iniciado, sino que me sacó de allá y me puso a esto. Pero hoy, todo lo que yo aprendí allá me ha servido mucho acá, muchísimo. Y hoy yo entiendo, mi querido Oscar, que todo conocimiento que usted trae del mundo, no importa que usted sea ingeniero aeroespacial, no importa que usted sea un zoólogo, no importa el título que tú tengas, cuando tú pones al servicio de Dios ese conocimiento que adquiriste en la Universidad de Egipto, ese conocimiento ahora en manos de Dios y entendiendo ahora tú qué es lo que Dios espera de ti, ahora sí tiene un verdadero sentido. Porque antes solo nos beneficiábamos nosotros. Yo soy el doctor fulano de tal, yo soy ingeniero, yo soy esto, aquello y lo otro, pero no has entendido que tú sin Dios no eres nada. Miren, queridos, la historia está llena de muchas ilustraciones. Nosotros aquí en Colombia hemos oído hablar de hombres que en un tiempo ostentaron altos cargos gubernamentales y que hoy están caídos en desgracia. Pero aquel que teme a Dios, su nombre es escrito con letras de oro en el reino de los cielos. Miren, hay pastores que han muerto en santa paz, olvidados por la gente, pero Dios nunca los olvida. Habrá algunos de ustedes que son vilipendiados, que se burlan de ustedes en la cuadra, en la casa, en la familia, en el trabajo, y usted soporta eso por amor a Dios. En su momento Dios te va a levantar a ti. Dios no falla, hermanos, Dios no falla. Bien, Dios le dice a Moisés, ahora ve a Egipto y enseña lo que yo te he enseñado. Y allá va Moisés, rumbo a Egipto otra vez. Le sale al encuentro un nativo, quien lo saluda en su idioma natural, en su idioma vernáculo. Moisés lo entiende porque él sabía hablar árabe. Pero cuando le quiere devolver el saludo, se da cuenta que ya no sabe hablar ese idioma y simplemente lo saluda con la mano. Hola. El gran PhD, el gran SAD, el gran PhD, ni siquiera sabe hablar bien el idioma en el que obtuvo todos sus títulos académicos. Solo le salió un be y rápidamente se tapó la boca porque esto era lo que había aprendido, a hablar con las ovejas. La educación de Dios es rara para el mundo. Y la educación de Dios es rara para ti.
A veces uno no entiende, y bueno, ¿y yo qué hago aquí en esta iglesia? ¿Cuántas veces tú no te has sentido desanimado? A punto de irte porque esto es muy poca cosa para ti. ¿Por qué estás en la iglesia adventista? ¿Qué viniste a ver a la iglesia adventista? Afuera hay iglesias muchísimo más grandes y más ricas que la iglesia adventista. Pero hermanos, Dios nos trajo a esta iglesia para su honra y para su gloria. Mire, les voy a decir algo. Por razones que Dios solamente sabe, me ha tocado dar clase a los muchachos de teología. Yo creo que ya voy a cumplir 20 años en esta labor. Y ya son muchos los pastores. Ustedes conocen al pastor Evelio García, ¿verdad? Un hombre de Dios, una persona que yo admiro y quiero mucho. Y se lo he dicho en vida para que cuando yo me muera él sepa que yo lo amaba. El pastor Bullón, ¿ustedes lo conocen? Ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre bueno. Ese es un hombre bueno. No le he dicho que lo quiero todavía porque lo vi así nomás. Pero uno llega a estos lugares y encuentra jóvenes pastores que se están que están adelantando la obra de Dios. Y a veces yo me quedo pensando, Señor, tú me has utilizado a mí para educar a esos muchachos. ¿Y saben quién soy yo? Nada. Los pastores adventistas no somos nada sin ustedes. La iglesia es la que hace a los pastores. Nosotros nos debemos a ustedes, a la iglesia. Nos debemos a ustedes. Yo no sería nada sin mi Padre Celestial. Yo no sería nadie sin mi madre que me trajo a la luz. Yo no sería nadie sin la iglesia adventista que ha creído en mí. Pero al mismo tiempo yo sé que yo no merezco a la iglesia adventista. ¿Por qué? Hermanos, Dios tiene una forma de educarnos muy extraña. Toma a la gente de clase baja y la eleva, y a gente de clase alta la baja. Porque Dios es claro al decir, al que yo quiero enaltezco y a quien yo quiero humillo. Pero no porque a Dios le plazca, sino porque si tú eres temeroso de Dios y amas a Dios de corazón, no importa los sacrificios que haya que hacer, Dios te va a exaltar. Pero la exaltación de Dios no siempre va a ser de tipo económica, ni de tipo social, ni de tipo académica. La exaltación de Dios es que Él te va a llevar de esta vida a un mundo mejor, a la vida eterna. Por eso la educación de Dios es extraña. Hoy nosotros podemos ir a Egipto. Tuvimos la oportunidad de entrar al Museo del Cairo. Hermanos, uno se queda con la boca abierta, como aquellos que están bostezando a esta hora. Uno aquí tiene la oportunidad de ver a todo el mundo, ¿no? Porque cuando usted vaya al Museo del Cairo, yo quería llevar cámara, pero ¿qué va? Lo registran a uno de pe a pa, lo pasan por un escáner, y si lleva algo, se lo quitan y te lo decomisan hasta que tú salgas. Entramos, la hija entró. Ay, eso es para ver, eso es maravilloso. Y había una momia de un sujeto egipcio, un faraón. Tiempo después investigo sobre la persona de ese faraón. A esa momia le hicieron un escáner, lo pasaron, le hicieron un TAC, una tomografía axial computarizada. Lo revisaron desde la cabeza hasta la uña del pie, una uña larga, fea, negra, horrible que tenía esa cosa. Una momia. Resultado, ese tipo en vida estaba podrido. Literalmente estaba podrido. Tenía una cantidad de problemas en su organismo. Tenía enfermedades de transmisión sexual. La razón es que, según la documentación,
En algunos períodos de la historia egipcia, los faraones y la gente de alto nivel económico y que no tenía a Dios en su corazón eran altamente promiscuos. Y dentro del concepto que ellos tenían de hedonismo, de placer, esos hombres de alta alcurnia, para satisfacer sus bajos instintos, buscaban los servicios de mujeres que tenían días sin asearse. Y no hay que tener 4 dedos de frente ni tampoco hundirnos en estas reflexiones para saber que esto es altamente peligroso para uno y para el otro. Y por esa razón los egipcios estaban tan enfermos. Y por esa razón fue que Dios saca al pueblo de allá y les dice: ustedes nunca más vuelvan a Egipto. Es lo mismo que yo les digo hoy. Cuando ustedes estaban en el mundo, espiritualmente hablando, el Egipto espiritual, muchos de ustedes tenían enfermedades tristes. A veces ustedes no sabían si vivir o no vivir, pero cuando en su misericordia Dios los llama de las tinieblas a su luz admirable, hoy tú eres una persona diferente. Tú tienes una esperanza de vida, tú tienes una esperanza. No tengo plata, Señor, no tengo comida. Bueno, Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Señor, no tengo casa. Bueno, todo el que me sigue, tú me sigues, ¿verdad? Las zorras no tienen guarida. Las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre, el soberano del universo, no tiene dónde recostar su cabeza. Así que ya somos 2. Pero la Biblia es clara también. Todo el que me siga, no solamente le voy a dar cosas aquí, sino que tendrá 100 veces aquí la vida eterna. Por eso yo estoy seguro que hoy, si yo les digo, les hago una preguntita: ¿quién me invita a almorzar? ¿Quién me invita a almorzar? Wow, ya tengo 6, 10 almuerzos. Y allá arriba ninguno, ¿verdad? Allá hay 2 maneras. ¿Ah? Allá están los pobres. Eso significa que nosotros como adventistas podemos tener eso. Usted puede ir a mi casa y así no haya comida en el momentito, algo se hace para darle al hermano. ¿Verdad o mentira? Porque eso es el pueblo de Dios. Entonces, queridos, para ir terminando esta reflexión, yo quiero decirles que hoy ese faraón está vuelto momia, pero Moisés está en el cielo. Hoy estamos pasando dificultades, tenemos aprietos económicos, tenemos dificultades de salud, pero esto va a pasar. Y dentro de no poco tiempo, podremos participar de esta declaración que cuando yo la leo, a mí se me erizan los pelos, los escasos pelos que tengo en los brazos, porque yo soy lampiño, se me erizan. Escuchen esto. Allí, cuando seamos trasladados a la vida eterna, intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, nos lanzaremos en incansable vuelo para ir a otros mundos, mundos a quienes las miserias que vivíamos acá les causaban asombro. Y cuando lleguemos allá, ya me estoy saliendo de acá porque esto me emociona, resulta que llegaremos. Ustedes son en los mundos, ustedes son los habitantes de otros mundos. No peco si muevo esta silla, ¿verdad? Si yo peco, si muevo la silla, se pierde la santidad. Yo no creo. Bien, me voy a acercar acá. Yo soy un habitante de la tierra que acaba de ser redimido. Y me invitaron en la galaxia
YZ53O para una reunión y están todos ustedes habitantes allí en esa reunión. Y yo soy uno de los tantos pecadores que fueron redimidos y estoy delante de ustedes. Alguno de ustedes debe preguntarme, cuéntame tu historia en la tierra. ¿Quién me lo va a preguntar? A ver, con mucho gusto. Resulta que, y comienzo a narrarles la historia, tengo la eternidad para contárselas. Y comienzo a decirles, mire, yo fui esto, hice aquello, pero Cristo mi Señor me salvó, me rescató y hoy soy lo que soy gracias al Cordero. Y todos ustedes dirán, al que está sentado en el trono y el Cordero sea la honra, la gloria, la magnificencia, el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque todos los redimidos, todos los seres creados, le deberán al sacrificio de la cruz el hecho de seguir con vida. Oh, queridos, vale la pena conservar la fe. Moisés es un ejemplo clave de que la educación de Dios vale la pena. Hoy, Él está tranquilo allá en el cielo, esperándonos a nosotros. Y Él no está intercediendo por nosotros. No sé dónde está Moisés. Pero una cosa sí les digo, que dentro de poco tiempo, Cristo vendrá por segunda vez. Esa es la esperanza que a nosotros nos motiva. Y espero que ninguno de nosotros se quede. Cristo fue claro al decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Que Dios los bendiga, hermanos.